estructuras de valles y sierras. Pero son demasiado pequeñas y mal situadas para corresponderse con los canales de Lowell. Y no parecen ser artificiales. Hay muchas señales de existencia de agua. Los antiguos valles serpentean entre los cráteres. El valle de Nergal, así llamado en honor de un dios de guerra babilónico, tiene 1000 kilómetros y más de 4000 millones de años de antigüedad. Parece que hubo un tiempo en que Marte era más caliente y húmedo que hoy. Me pregunto si la vida habrá florecido en el lodo de los antiguos meandros. Las aguas fluyeron al mismo tiempo que se formaban los grandes volcanes de la meseta del Tarsis y antes de que apareciesen los continentes actuales de la Tierra. Quizás ha habido una época con vida en Marte. Una de las formas más extrañas en Marte son las pirámides de Elysium, 10 veces mayores que las pirámides de Egipto. Es posible que solo sean montañas esculpidas por los fuertes vientos, pero quizás sean otra cosa. Buenas noches, amigos. Aquí estamos como cada noche de sábado y cada noche de domingo. En esta ocasión nuestro invitado, como les han anunciado, es Antonio Rivera, el número 1 de la ufología en habla hispana, el maestro de tanta y tanta gente que se interesa, que se fascina desde hace 30 años por el fenómeno OVNI. Antonio Rivera, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Antonio Rivera, aunque es suficientemente conocido ya por mucha gente, por muchísima gente, pues para aquellos que no conozcan a fondo su historial, vamos a tratarlo de resumir, aunque es tarea realmente ardua, ya que Antonio Rivera lleva muchísimos años no solamente con el tema OVNI, sino con la exploración submarina y sobre todo dedicado al oficio de escritor. Es el autor con mayor volumen de obra publicada en el mundo sobre el fenómeno OVNI. Nació en Barcelona en 1920, cursó estudios sobre toda una serie de temas y tras una dura posguerra se dedicó profesionalmente a la traducción, vertiendo al castellano cerca de 300 títulos, principalmente del inglés, y posteriormente se interesó por el mundo submarino, siendo cofundador del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas de Barcelona, entidad dedicada a este tema de la investigación submarina en España. En 1958 fundó el Centro de Estudios Interplanetarios, la primera organización ufológica de nuestro país, y posteriormente publicó su primera obra sobre este tema, el primer gran libro en castellano sobre el fenómeno OVNI, una obra de referencia que entonces se titulaba Objetos desconocidos en el cielo y que posteriormente se reeditó bajo el título El gran enigma de los platillos volantes. Es una obra básica muy difícil de encontrar, pero si cualquiera de nuestros oyentes tiene oportunidad de comprarla en alguna librería de ocasión, no se lo pierda, El gran enigma de los platillos volantes. Posteriormente ha escrito muchísimos otros libros, de los cuales solamente se pueden encontrar en la actualidad unos pocos, como por ejemplo los recientes Operación Rapa Nui y los 12 Triángulos de la Muerte, editados por Plaza y Janés, al igual que Humo, la increíble verdad, y Humo informa a la Tierra, también editados por Plaza y Janés, y Secuestrados por extraterrestres, Encuentros con humanoides, La máquina del cosmos, Galería de condenados en el túnel del tiempo y un largo etcétera, editados todos estos últimos por Editorial Planeta. Entre otras muchas cosas, Antonio Rivera, que ha recibido multitud de premios, que ha participado y sigue participando en congresos internacionales y nacionales sobre estos temas, se le ha premiado su tarea de escritor, de investigador, de traductor, con la Gran Cruz de Sant Jordi que le concedió el año pasado el honorable Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, en reconocimiento de sus méritos de tantos y tantos años de labor. Esta noche vamos a hablar con Antonio Rivera de una serie de enigmas fascinantes, algunos de los cuales prácticamente no han sido tocados por él en los medios de comunicación y que seguro van a encantarles a todos ustedes.
Antonio, si te parece, vamos a empezar hablando de una serie de personajes realmente extraños, de los que tú has escrito hace ya mucho tiempo y que son prácticamente desconocidos. Personajes de los que se ha dicho que podían ser extraterrestres, como por ejemplo un famoso personaje de la Inglaterra victoriana al que se conocía con el nombre de Spring-Heel Jack. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo era esta historia? Bueno, este extraño personaje campó por sus respetos en los albores de la época victoriana en Inglaterra. Es del 1837, en fin, principio del siglo pasado. Apareció incluso su nombre en los folletines de los peniques de la época, que eran leídos por todas las mujeres, de las porteras a las damas de la nobleza, y le bautizaron con el nombre de Spring-Heel Jack, que traducido al español sería algo así como Juanito el de los talones de muelles, por los saltos fenomenales que pegaba el sujeto de marras, ¿no? Era una especie de prefiguración victoriana de Superman o del Capitán Maravillas, que luego han venido. Oye, ¿y se sabe, Antonio, de dónde procedía este personaje? ¿Cuál era su identidad? Bueno, hay algunos libros de la época que lo identifican con el segundo marqués de Waterford, que de esta manera ampararía sus hechos delictivos. O sea que Spring-Heel Jack sería un seudónimo tras el que se ocultaba este aristócrata. ¿Y entonces qué tiene de misterioso este personaje? Bueno, pero es que esto es una identificación no se sostiene, en fin, es poco probable. Lo que tiene de misterioso es, empezamos por su aspecto, porque era muy alto y delgado. Ostentaba una nariz prominente y tenía los dedos huesudos de una fuerza extraordinaria. Como Cyrano de Bergerac, la nariz, ¿no? Más o menos. De Cyrano de Bergerac vamos a hablar más adelante y vamos a dar sorpresas increíbles que nuestros oyentes no se las podrían esperar. La conexión de posibles conexiones del famoso Cyrano, hoy en día más popular aún por la película, sus posibles conexiones con extraterrestres. Pero, por favor, disculpa que te haya interrumpido y continúa. No, en absoluto. Bueno, pues este personaje era de una agilidad increíble, como te he dicho, pegaba unos saltos descomunales, y andaba cubierto por una capa larga y flotante, como la que empleaban los que frecuentaban la ópera, los soldados y los cómicos de la lengua. Cubría su cabeza con un casco alto de aspecto metálico. Bajo la capa llevaba vestiduras muy ajustadas de un material reluciente, que tanto podía ser hule como gota de mallas. En mitad del pecho, y este detalle es muy importante, llevaba sujeto una lámpara, es decir, algo que brillaba. Este detalle del instrumento o del aparato que brilla en el pecho del personaje se encuentra con mucha frecuencia en casos de encuentros con humanoides. Y el detalle más raro era el siguiente: las orejas de este ser eran grandes y puntiagudas, como las de un animal o como las de tantos extraterrestres de ficción. Estoy pensando precisamente en el señor Spock, ese personaje de Star Trek que también encarna el actor Ferdinand Nimoy. Fueron tantas las denuncias que llovieron sobre el Lord Mayor de Londres, de parte de honorables ciudadanos, entre los que había magistrados, almirantes retirados y otras personas respetables, que este se vio obligado a actuar. Entonces... Pero, perdón, Antonio, ¿se vio obligado a actuar por los delitos este Spring-Heel? No, es que no cometían delitos, no le acusaron de ningún delito, simplemente sus apariciones, los sustos que pegaba a los honrados ciudadanos de Londres, y, en fin, no se le podía prender, desaparecía como si se convirtiera en thin air, en aire, ¿no? Y entonces el alcalde de Londres aprobó la aprobación de una comisión de vigilantes compuesta por magistrados, oficiales del ejército y simples ciudadanos. Asimismo informó a la policía, patrullas a caballo, y patrullas a caballo se dedicaron a recorrer los suburbios. Pero todo ello no sirvió de nada. No había manera de meterle mano a Spring-Heel Jack. Este seguía apareciéndose en los lugares más inesperados de noche, por ejemplo en callejones desiertos,
dando sustos fenomenales a pobres chicas que volvían a su casa a aquella hora. En fin, no se consiguió echarle el guante. Realmente extraño. Y ha habido algunos investigadores ingleses que han rescatado esta historia y la han relacionado con el fenómeno ovni. ¿Por qué razones, fundamentalmente? Bueno, primero por el extraño atuendo de este señor, que no concordaba en absoluto con la vestimenta de la época, por esta especie de traje brillante que llevaba debajo de la capa, por sus orejas largas y puntiagudas, después por los saltos descomunales que pegaba, esos brincos tremendos que parecían quizá indicar que disponía de algún dispositivo de antigravedad personal, porque también se han visto muchas veces casos de aterrizajes de ovnis en que los ocupantes de los ovnis se desplazan por el aire dando enormes saltos, entre comillas, porque tampoco son saltos. En fin, este individuo realmente tenía una serie de condiciones personales que no concordaban con lo que hubiera hecho un delincuente de la época. Es decir, hay que excluir la posibilidad de que fuese un delincuente, porque además, que se sepa, no cometió ningún delito. Claro, lo más interesante, Antonio, es que no se trata de una mera especulación sin base, sino que en aquella época, como anteriormente y como posteriormente, se veían ovnis, no son algo propio solamente de nuestra época. Claro, ¿no? claro, lo que pasa es que entonces tenían otra interpretación normalmente. Por ejemplo, en aquella época, más o menos, ¿qué interpretación se solía dar a los ovnis? Pues, o bien se decía que eran naves aéreas, pero naturalmente de origen terrestre. Estoy pensando en la famosa oleada del 1896 y 97 de Estados Unidos, del Airship, de la nave aérea. En Estados Unidos, que se vio una nave aérea increíble, y lo más interesante es que en aquel año no solamente se vio en Estados Unidos, sino que hay algunas apariciones extrañas en Europa, ¿no? Sí, ya lo creo. Está la aparición del señor Redbridge en Inglaterra. Es una observación recogida por Vallée en su libro Pasaporte Magonia. Desde luego, hubo una oleada de lo que hoy llamaríamos ovnis, y que entonces eran, para la gente completamente, de una mente virgen, que no había sido todavía trabajada por los medios de comunicación, eran naves construidas por algún inventor chiflado, etcétera. Y cuando se habla de esa oleada, sobre todo en 1897, a lo largo de algunos meses de este año, en Estados Unidos hubo cientos de apariciones de estas naves extrañas, ¿no? Sí, esto fue muy raro, porque está recogido por la prensa, los testigos son centenares, o casi diría miles, y no se puede negar que algo surcaba los cielos de Estados Unidos en aquella época. Ahora, lo que era ese algo es otra cuestión. Realmente intrigante. Pero no menos intrigantes son otra serie de personajes históricos y sus presuntos contactos con extraterrestres que tú investigaste ya y publicaste en tu primer libro, Objetos Desconocidos en el Cielo, y sobre todo luego en El Gran Enigma de los Platillos Volantes, investigando por tu parte el enigma de los satélites de Marte. Podemos ir a hablar de esa serie de personajes tan conocidos por parte del público como Jonathan Swift, el autor, por ejemplo, de esos viajes de Gulliver, o como el famoso Cyrano de Bergerac, que hoy en día es una pena porque es un personaje muy conocido como literato, pero hoy en día más popular aún por la película que hace poco se ha estrenado sobre el mismo. Sí. Cuando hablamos de los satélites de Marte, Antonio Rivera, nos referimos a Phobos y a Deimos, que se descubrieron oficialmente en 1877 por un astrónomo norteamericano. Asaph Hall fue su descubridor oficial y los descubrió desde el Observatorio Naval de Washington. Ajá. Pero tú destacas un enigma realmente inexplicable dentro de estos satélites. ¿Nos lo puedes explicar, Antonio? Sí, que bastantes años antes, unos 150 años antes del descubrimiento oficial, en una obra que todo el mundo considera una obra para los jóvenes, o una obra de esparcimiento, los viajes de Gulliver,
el famoso viajero al país de los enanos y de los gigantes. Exactamente, a Lilliput, a Frontignac, y suena muy mal en castellano, porque el episodio de los satélites de Marte se cita en el viaje a la puta. Esto del viaje a la puta queda muy mal en castellano. Bueno, pero es un título inglés, así que vamos a disculparlo. No, para un inglés no suena nada mal. Claro. Bueno, lo interesante es que Jonathan Swift, que además era un hombre con conocimientos introducido en el ocultismo, según se ha investigado posteriormente, da unos datos muy fascinantes en torno a uno de los satélites de Marte, ¿no? Sí, bueno, pero hay que empezar por el naufragio de Gulliver. Sí. Yo diría Gulliver Swift, es decir, se identifican el personaje y el autor. En una isla del Océano Índico, se quedó en esa isla porque su barco había naufragado, y estando allí vio venir una nave, una especie de isla volante, la llama isla volante, de forma discoidal, y esto es muy interesante. Igual que los platillos volantes actuales. Que venía hacia él, de fondo bruñido completamente, brillante, y sobre la cual él veía una superestructura que comparaba una ciudad, pero debía ser otra cosa. Entonces, desde esta isla volante le lanzaron un asiento al extremo de una cuerda y lo izaron a bordo. Entonces vio que esta isla iba tripulada por sabios que le enseñaron el Santa Santorum de la nave, es decir, la cabina de mando, que él llama Flandola Gagnolet, y en la Flandola Gagnolet esta había un prisma que parecía de diamante que giraba sobre dos puntos de sujeción. O sea que si hubiera nacido 250 años después, Jonathan Swift, habríamos dicho que era un contactado o un abducido, porque es un relato de abducción o de contacto, ¿no? Completamente. Y le dijeron que ellos venían de Marte, así por las buenas, ¿no? No se andaron con tapujos, y que Marte tenía 2 satélites, y le dieron los parámetros exactos. Te voy a leer el texto de Swift. Perfecto. Además, dice Swift, han descubierto 2 estrellas interiores o satélites que giran alrededor de Marte, del que el más próximo al planeta superior dista del centro del mismo exactamente 3 veces su diámetro, y el más alejado está a una distancia de 5 veces el mismo diámetro. La revolución del primero se realiza en 10 horas y la del segundo en 21 horas y media, de manera que los cuadrados de sus tiempos periódicos están aproximadamente en la proporción de los cubos de su distancia del centro de Marte. Como ves, esto son datos muy técnicos. Sí, son datos que prácticamente coinciden con los que los astrónomos descubrieron mucho después. Bueno, en primer lugar, el periodo de revolución de Phobos es menor en la actualidad. Swift da 10 horas. Actualmente tiene 7 horas y 39 minutos. En cambio, el de Deimos ha aumentado. Swift da 21 horas 30 minutos y actualmente es de 30 horas y 10 minutos. Pero como ves, se aproximan mucho. Es decir, para ser casuales estos datos, es escalofriante como Swift acertó. Sí, es increíble, ¿no? Sí, además, claro, si tenemos en cuenta la hipótesis del científico soviético ya fallecido, Joseph Shklovsky decía que Marte era un satélite artificial puesto en órbita por una civilización marciana, y para decir eso se basaba en 2 cosas. Que, primero, en la órbita perfectamente circular de Phobos, y de Deimos también es circular, porque si hubiesen sido 2 satélites apresados, como la Luna terrestre, ¿no? Sí, los astrónomos explican la presencia de Phobos y Deimos diciendo que son 2 asteroides apresados del cinturón de asteroides, pero en ese caso sus órbitas serían muy elípticas. Pero no, son perfectamente circulares como satélites artificiales puestos en órbita. Pero además hay algo más fascinante aún que Joseph Shklovsky descubrió. Es que Shklovsky dice a continuación que Phobos está descendiendo hacia la superficie del planeta y está ralentizando su velocidad. Así que así se explicaría la diferencia de las horas que da Jonathan Swift con la órbita actual, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe ese efecto de frenado sobre Phobos? A una cosa muy sencilla.
al roce con las moléculas superiores de la atmósfera marciana. La atmósfera marciana es muy tenue y para que ejerza un efecto visible de frenado, la única explicación que le encuentra Shklovsky es que Phobos está hueco, que Phobos es hueco. Pero claro, en la naturaleza no existen cuerpos huecos, cuerpos celestes huecos. Por lo tanto, hay que suponer que Phobos es artificial. Un razonamiento impecable. Un satélite artificial de unas dimensiones increíbles. Sí. Pero que en aquel entonces, cuando tú escribías sobre esto, aún no se habían descubierto otra serie de enigmas marcianos de los que vamos a hablar más adelante, claro. Y que nos dan la pista de que pudo haber una civilización muy desarrollada en Marte. No, en Marte, desde luego, hay gato encerrado. Gato marciano, desde luego, pero sí. Hay gato encerrado. Hay marciano encerrado. Sí. Oye, pero lo más interesante ya es no solamente toda esta historia de los satélites de Marte, de Phobos y Deimos, y su predescubrimiento por parte de Jonathan Swift, sino algo más que tú detallas en el libro, que relaciona toda esta historia de Jonathan Swift con otra serie de personajes antiguos y que resulta muy fascinante. ¿Nos podrías adelantar algo de esto? Tú en este libro tuyo ya desaparecido hablas extensamente de Jonathan Swift y de su viaje. No sé si hay algo más que consideres importante añadirnos en torno a todo lo que Jonathan Swift contaba en sus libros. Bueno, lo que es interesante es el sistema de propulsión de la isla volante. Este imán que está colocado en el centro de la Flandola Gagnole, de la cámara de mando. Lo poco que sabemos hoy sobre el sistema de propulsión de los ovnis nos hace creer que tiene alguna relación con el electromagnetismo. Pero esto Swift ya lo decía hace 250 años. Y decía, voy a citar otra vez a Swift: por medio de este imán se hace a la isla bajar o subir y andar de un lado a otro. En relación con la extensión de tierra que el monarca domina, la piedra está dotada por uno de sus lados de fuerza atractiva y de fuerza repulsiva por el otro. Poniendo el imán derecho con el extremo atrayente hacia abajo, hacia tierra, la isla desciende. Pero cuando se dirige hacia abajo el extremo repelente, la isla sube en sentido vertical. Cuando la piedra está en posición oblicua, el movimiento de la isla es igualmente oblicuo. Pues en este imán las fuerzas actúan siempre en líneas paralelas a su dirección. Esto realmente es extraordinario, además dicho hace tanto tiempo, porque está explicando un sistema de propulsión electromagnético, pero al dedillo. Pero no solamente esto, Antonio, sino que hay mucho más. En base a este descubrimiento increíble de Jonathan Swift, se me ocurre que hay dos posibilidades. Una, que realmente hubiera tenido un contacto con seres extraterrestres. Otra, que de alguna manera fue sugerida por un investigador francés, al que tú citas, André Avignon, la posibilidad de que esa serie de descubrimientos que él anota fueran muy anteriores a Jonathan Swift. Dice este señor francés que tal vez Jonathan Swift tuvo acceso a conocimientos superiores secretos recibidos de alguna manera. Entonces tú, en este sentido, relacionas la historia de Jonathan Swift con otra historia más fascinante aún, que tiene que ver con el famoso Cyrano de Bergerac. Sí, claro. Y con su famoso viaje a la Luna y a los estados del Sol. ¿Nos puedes contar qué es lo que tiene de enigmática esta obra y la propia vida de Cyrano de Bergerac, que como Jonathan Swift era un hombre muy metido en esoterismo? Bueno, pues Cyrano de Bergerac, además del personaje teatral que todos conocemos, era un hombre que se interesaba mucho por cuestiones esotéricas, por el ocultismo y por los viajes espaciales, aunque eso provoque una sonrisa en algunos, ¿no? Por los viajes espaciales. ¿Es porque estamos hablando de qué época, Antonio Rivera? Pues el del siglo XVII. O sea, de hace casi 300 años. Sí, exactamente. Cyrano se construyó un aparato para viajar a la Luna, según relata en su viaje a la Luna y a los estados del Sol. Y instaló este aparato en la Plaza Mayor de Quebec, en el Canadá. Entonces, inadvertidamente, creo que un soldado se acercó al aparato,
estando Cyrano dentro, y pegó fuego a la primera hilera de cohetes. Y, aunque no estaba previsto que despegase entonces, el aparato salió disparado hacia arriba. Y ahora viene una cosa que es escalofriante por el parecido que tiene con los lanzamientos de los cohetes Saturno. Consumida la primera hilera de cohetes, se desprendió, podríamos decir, el cohete portador, el primer cohete portador, y cayó hacia tierra. Y entonces se encendió la segunda hilera de cohetes, que también cuando se consumió se desprendió y cayó hacia tierra. Es decir, como las etapas de un cohete de 3 etapas, por ejemplo, exactamente igual. Increíble. Una premonición realmente impresionante. Entonces dice que Cyrano, encerrado en la cápsula, porque hay que darle este nombre, llegó a esa zona que está entre la Tierra y la Luna, donde la gravedad es cero. Es decir, está más cerca de la Luna que de la Tierra, porque debido a la masa de la Luna, que es menor que la masa de la Tierra. Pero en esa zona de no gravedad, las dos atracciones, la terrestre y la lunar, se anulan mutuamente, y entonces dice que allí Cyrano vio que los pies se levantaban y que flotaba libremente. Es decir, hay una descripción soberbia del estado de ingravidez o de microgravedad, como se dice ahora, hecha por un hombre del siglo XVII, contemporáneo de Luis XIV. Desde luego, un astronauta del tiempo de Luis XIV. Desde luego increíble. Hombre, impresionante. Entonces dice, cuando entró en el campo de atracción de la Luna, pues la cápsula empezó a caer, él volvió a recuperar peso y de esta manera aterrizó en la superficie de la Luna. Bueno, bastante increíble. Pero hay algo más en torno a esta historia de Cyrano, algo más que nos vas a seguir contando. Sí, claro que hay más. Conoció a unos serenitas, a unos habitantes de la Luna, que entre otras cosas maravillosas le enseñaron un libro que hablaba. Un libro que hablaba. Sí, algo así como un magnetofón actual. Exactamente. La descripción que él da es muy parecida. Dice, era un libro rectangular que tenía unos botones que según se hacían girar salían voces o salía música, etcétera. Está describiendo una radio de transmisión. Una radio, sí. Y luego dice, el interior lo vi que estaba lleno de tripitas y de cables y de hilos. En fin, es escalofriante como este hombre te describe una radio de transistores en el siglo XVII. Tengo aquí, Antonio, tomado de tu libro, tengo precisamente el relato que da, dice, al abrir la caja encontré un no sé qué de metal muy parecido a nuestros relojes, lleno de no sé qué pequeños resortes y máquinas imperceptibles. Es un libro en verdad, pero un libro milagroso que no tiene hojas ni letras. Es un libro, en fin, en el que para aprender los ojos son inútiles. Únicamente nos hacen falta los oídos. Así, cuando alguien quiere leer, arma esta máquina con una gran cantidad de pequeños nervios, que es una forma de escribir los cables, después hace girar la aguja sobre el capítulo que desea escuchar, y tú dices aquí la estación de radio, claro. Y al mismo tiempo salen de la máquina como de la boca de un hombre o de un instrumento de música todos los sonidos claros y distintos. Pero es la descripción de una radio de transistores, no le veo otra explicación. Realmente es difícil encontrarle, bueno, tal vez tenga otra explicación, pero mucho más complicada. Hombre. Quiero decir, algo que se escape de nuestros conocimientos tecnológicos. Además, fíjate que él no tenía vocabulario técnico, claro, y cuando llega a tener que explicar una cosa nueva y desconocida, dice un no sé qué. Claro. Porque le falta el vocabulario, no tiene el vocabulario técnico. Bueno, algo más interesante es que es eso que has señalado tú, de que consejero extrahumano. Exacto. Claro. Bueno, lo más interesante es que no solamente esto, sino que tú al seguir investigando el tema, pues encuentras otra serie de conexiones. Han investigado el tema otros investigadores muy importantes como Aimé Michel, ese gran ufólogo y ese gran pensador francés al que te une una buena amistad. Ese gran amigo para mí, sí. Sí, un hombre increíble. Entonces,
Pues se van viendo una serie de conexiones que ya apunta el propio Cyrano de Bergerac en su libro, de que daimones o personajes extrahumanos como este habrían asesorado a otra serie de personajes históricos, ¿no? Exactamente. Dice él como Rabelais o Arquímedes. Decimos que Rabelais, que es un famoso literato francés. Sí, el autor de Gargantúa y Pantagruel, sí. Claro, también se ha investigado sobre todo el esoterismo de Rabelais, que era un hombre muy metido en esoterismo, y además dicen que estos daimon habían aconsejado al fundador de los Rosacruces, al mítico Christian Rosenkreuz. Sí. Y también a Jerónimo Cardán, el matemático. Bueno, y cuando vemos la vida de todos estos personajes, nos encontramos también con encuentros con seres increíbles, que hoy en día calificaríamos extraterrestres, que les dan conocimientos también impensables, que hoy diríamos tecnológicos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Christian Rosenkreuz, el fundador de los Rosacruces, se dice que cuando se abrió su tumba se encontraron toda una serie de cosas muy, muy increíbles, ¿no? Sí, claro, lámparas que lucían perpetuamente, que también las vio Cyrano de la Luna, vio lámparas que lucían, es decir, describe bombitas eléctricas. Increíble. Además de eso, había una máquina parlante en la tumba de Christian Rosenkreuz, el fundador de los Rosacruces, ¿no? Y además, lo interesante es que el daimon, el personaje amigo de Cyrano, le aseguraba haber estado en contacto con los Rosacruces y haberles confiado numerosos secretos científicos y técnicos. Extraordinario, desde luego. Increíble. Lo más interesante de esto es que, además, de esa máquina parlante, de esas máquinas parlantes, habla otro personaje muy interesante, que es San Vicente de Paúl. Exactamente. ¿Nos puedes contar esta historia de la vida de este santo que tú comentas, que esta anécdota se situaría en torno al año 1605, cuando San Vicente era joven, ¿no? Sí, parece ser que San Vicente conoció y vio también una máquina de ese tipo, una máquina parlante, y la describe bastante pormenorizadamente, lo cual es un poco sorprendente, pero no demasiado, porque en esa época hay una especie de proliferación de máquinas prodigiosas. En esa época y anteriormente, lo curioso es que estas máquinas siempre aparecen en manos de judíos o árabes expertos en alquimia, y bueno, encontramos una serie de descripciones increíbles en el caso de algunos cabalistas judíos de la Edad Media que tenían poco menos que sistemas de circuito cerrado de televisión. Sí. Ahora, lo interesante es que a San Vicente Paúl, cuentas tú en tu libro, ya contabas hace ya casi 30 años, que esta máquina parlante de San Vicente de Paúl se la había dado en Túnez un viejo alquimista musulmán. Exactamente. Que le enseñó la alquimia. Sí. Lo interesante de todo esto, creo, Antonio, es que vemos que todos los ocultistas, toda una serie de grupos y de personajes ocultistas de todos los tiempos, aseguran haber estado en contacto con seres extrahumanos y aseguran haber recibido parte de sus conocimientos de ellos. Por ejemplo, has mencionado tú antes a Jerónimo Cardán, que también era un famoso ocultista. Sí, claro. Menciona en su vida que recibió la visita de dos seres altos y majestuosos que le impartieron una serie de enseñanzas secretas. Claro, es uno más de los contactados. Y bueno, lo interesante es que mucho tiempo después, siglos después, Cyrano de Bergerac, y me permito citar el libro de Cyrano de Bergerac, le dice su amigo el daimon, el ser extraterrestre: un día me aparecía Cardán mientras él estudiaba, lo instruí en gran cantidad de cosas y en recompensa él me prometió que daría testimonio ante la posteridad de quién poseía los milagros que iba a escribir. Vi también a Agripa, que es otro famoso alquimista y que fue cronista de nuestro rey Carlos V de Alemania y primero de España, nuestro emperador, claro. Al abate Tritemo, que era otro famoso ocultista, al doctor Fausto y a otra serie de personajes que le cita, entre otros, a César de Nostradamus, el padre de Michel de Notre Dame, de Nostradamus. Claro. Y cierta cábala de jóvenes que el vulgo conoce con el nombre de caballeros de la Rosa Cruz, a quienes enseñé muchos ardides y secretos naturales que sin duda los habrán hecho pasar por grandes magos. Fascinante esta hipótesis. Sí, claro. Entonces tú te preguntas,
¿quiénes eran estos Daimons? ¿Quiénes eran, en tu opinión? Ahí caben muchas posibilidades. Si lo miramos con una óptica killiana, es decir, si lo miramos con la óptica de John Keel, que es otro amigo tuyo, gran investigador de estos temas. Quiero mucho a John Keel, mucho. Un hombre increíble que vive en Nueva York. Sí, es extraordinario. Pues John Keel diría que se trataría de transmogrificaciones. Uy, ¿qué es esa palabra tan extraña? Bueno, es una palabra que está tomada a los ocultistas medievales. Y una transmogrificación sería la... en fin, vamos a ver si te lo cuento como él lo cuenta. Sí, voy a buscar un texto de Keel donde explica muy bien lo que es una transmogrificación. Muy bien, metemos música mientras tanto, sí. Antonio Rivera. Hablando de toda una serie de enigmas de personajes históricos que mantenían estrechos contactos con seres extrahumanos que les habían entregado una gran tecnología y una serie de conocimientos que hoy llamamos ocultistas. ¿Cuál es la explicación, Antonio? Porque estabas buscando un texto de... Sí, ya lo tengo. La transmogrificación, que es una palabra que se las trae, según Keel, es lo siguiente. Los pensadores y sabios de antaño pronto se percataron de que se enfrentaban a seres mágicos, capaces de imitar al hombre y sus obras. Antes de este texto, Keel dice: estamos solo observando de nuevo cosas que atemorizaron al hombre antiguo e inspiraron sus supersticiones y creencias. La energía electromagnética juega un papel en estas manifestaciones. Y continúa: en vez de ser conjuntos sólidos físicamente estables de células y materia, estas entidades eran aparentemente manipulaciones temporales de energía. Y fue entonces cuando se acuñó la palabra transmogrificación para describirlas. Esas transmogrificaciones, según el antiguo saber, podían asumir cualquier forma, desde un lobo o un gato a una casa o una nave, o un dios iridiscente de proporciones colosales. Podían aparecer cubiertos de harapos, o con coronas de oro o vistiendo lujosas vestiduras. Y lo que era peor, era su talante burlón, que les llevaba a jugar toda suerte de tretas a los hombres, manipulando sus creencias y temores e incluso incitándonos a guerrear unos contra otros. Claro, en este mundo variopinto de la transmogrificación, esto ya lo digo yo, se distinguen dos grandes tendencias. Las transmogrificaciones buenas, entre comillas, y las transmogrificaciones malas, entre comillas también. Es decir, los daimones que asesoraron o que instruyeron a tantos hombres de la antigüedad serían el lado bueno de este fenómeno. Pero también había los del otro aspecto, del aspecto demoníaco o satánico, que no tenían nada de agradable. No hay que acudir a los extraterrestres para explicarlo. O sea que, si bien podían ser efectivamente extraterrestres, cabe esta otra posibilidad apuntada por Keel, que es un hombre que realmente ha puesto el dedo en muchas llagas y merece que se le escuche. Realmente interesante, pero no menos interesante, Antonio, es el hilo conductor de nuestra conversación. Hemos ido a parar a estos daimones, a estos seres, a raíz de hablar de los satélites de Marte. Sí. Y cuando hablábamos de los satélites de Marte, Antonio Rivera, estábamos diciendo que esa hipótesis que nos parece hoy en día muy salvaje, el que un satélite artificial, pues de un tamaño inmenso como el de nuestra Luna, un poquito menor, ¿no?, en su tamaño que el de nuestra Luna. Bueno, sí, es muy pequeño, tiene 16 kilómetros. 16 kilómetros de diámetro, sí, cuando yo no conocía... Es perfectamente factible, es decir, como satélite no tendría ningún gran problema, incluso la técnica terrestre podría hacer un satélite de esas dimensiones. Sí, algo así como la estrella de la muerte del famoso Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Eso mismo. Pero cuando hablamos de eso, que hoy en día puede sonarnos, pues eso, muy salvaje, muy atrevido, habíamos dicho que hay otra serie de enigmas en Marte que tú has estudiado, que merecen la atención y que nos indican que pudo existir una civilización tecnológicamente avanzada en el planeta Marte. Vamos a hablar de ello a continuación, si te parece, Antonio Rivera. Muchos enigmas de los enigmas de Marte y de un tema sobre el que tú has escrito hace no mucho un fascinante artículo, sobre las pirámides de Marte y la esfinge de Marte, la esfinge que han descubierto
los científicos de la NASA en algunas de sus fotografías. ¿Nos puedes explicar este tema de esa famosa esfinge, Antonio Rivera? Con mucho gusto. Mira, yo con mi llorado amigo y amigo tuyo también, Marius Geset, habíamos dicho muchas al que hay que rendirles aquí homenaje porque él fue también un gran introductor. Marius Geset desafortunadamente nos ha dejado, pero seguro que nos está escuchando desde algún sitio. Claro que sí. Además Geset era marciano, me lo había dicho muchas veces, con aquel sentido de humor que tenía tan extraordinario, que él era, dice, yo he nacido en la Taumasia, yo soy marciano. Con Geset también hemos dicho muchas veces, con Marius, que posiblemente no se encontrará vida en Marte, pero se podrá fundar una apasionante arqueología marciana. Y lo que está encontrando la NASA en Marte últimamente, pues da pie a esta creencia. Yo estoy convencido de que en Marte hay restos arqueológicos importantísimos, de los que hemos fotografiado ya algunos. Por ejemplo, la sonda Mariner 9 mandó unas 7.000 fotografías de toda la superficie marciana. Prácticamente hoy podemos hacer un mapa fotográfico de Marte en el que se aprecian detalles de 20 metros de longitud. Es decir, un mapa muy detallado, no se ha escapado nada. Estas 7.000 fotografías han sido investigadas una por una por muchos estudiosos. Yo conozco a uno de ellos, James Hurtak, que es de la Universidad de California y un experto en la cábala, es judío. Yo lo conocí en el Congreso de Acapulco en el año 77. Es un hombre extraordinario y muy atractivo porque tiene una gran erudición y, en fin, es una persona que te conquista enseguida. Pues Jim Hurtak fue el primero que me dio fotografías de las pirámides marcianas. Yo las traje a España y al poco tiempo salieron en el programa de Jiménez del Oso de televisión. En la región de Sidonia, que está aproximadamente a los 45 grados de latitud norte, aparece un grupo de formaciones piramidales, unas inconfundibles pirámides tetraédricas, con las aristas clarísimas. Hay incluso una de ellas que parece que está hundida parcialmente y muestra una cámara interior. Y a una cierta distancia de las pirámides, hacia el este, está una enorme cara. Una cara humana mirando hacia el cielo, una cara de una expresión serena, una expresión bondadosa, muy bella. Y esta cara además está rodeada por una especie de tocado o peinado que recuerda vagamente al tocado o peinado de los egipcios. Sabemos que no es esto el único paralelo que hay con el Egipto antiguo. Bueno, esto ha sido estudiado por varios investigadores. La cara esta es gigantesca, tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo. Y ha habido dos de ellos, que son Vincent Di Pietro y Greg Molenar, investigadores especializados en electrónica, que han hecho un lavado, lo que los americanos dicen un computer enhancing, es decir, una mejora por computadora de la fotografía de la cara, porque solo se ve una mitad de la cara, la restante está en sombras. Entonces había que ver si en la otra mitad en sombras existía un ojo correspondiente al ojo visible en la imagen. Y no solamente con este lavado por computadora se ha descubierto la presencia de este otro ojo, o sea que es una cara simétrica, sino que se ha visto que la boca continúa en el otro lado, es una cara completa, en fin, una cara, no es un accidente de la naturaleza, una joke of nature, una broma de la naturaleza, como dijo el doctor Orono cuando se le comentó que podía ser este accidente, dijo, es una broma de la naturaleza. No, no es una broma porque la naturaleza no hace bromas simétricas. Además hay otra cosa, que posteriormente el profesor John Brandenburg ha localizado otras dos caras idénticas, completamente idénticas a las de Sidonia, en la región de Utopía. Son algo más pequeñas y están más deterioradas, pero
son absolutamente iguales. En cuanto al dibujo de la cara, al tocado, tienen también ese curioso tocado que baja por los dos lados de la cara, de manera que se descarta ya que sean accidentes naturales. Lo más interesante, Antonio, es que, bueno, yo estoy viendo aquí una de las fotografías que se publicaron en tu artículo, y en una fotografía, pues de dimensiones relativamente reducidas, se ve con toda claridad esa cara, ese rostro mirando hacia arriba, se ve una de las pirámides, como tú has dicho, pues con la misma forma que las pirámides de Marte. Exactamente. Pero lo interesante es que esta esfinge no mira hacia abajo, es decir, no se la ve desde arriba por la parte superior del cuerpo, como se podría ver la de Gizeh si se la viera desde el aire, sino que está mirando hacia arriba, ¿no? Hacia el espacio. Exactamente. Y es demasiada coincidencia esta esfinge, esta pirámide, y luego lo que creen investigadores que es una ciudad muy cerca de ella. Sí, la famosa ciudad Inca. Ese nombre se lo pusieron los técnicos de la NASA, o sea que no es un nombre que se lo ha dado un ufólogo loco, o en fin. ¿Y por qué la llamaron la ciudad Inca? Porque, por su curiosa disposición geométrica, es decir, es una serie de rectángulos que parecen artificiales, está muy cerca del polo sur marciano, y efectivamente todo hace pensar que es una ciudad fósil, podríamos decir, una ciudad petrificada. Pero hay más, luego tienes el puerto, entre comillas, de la región de Coprates. Coprates era un mar. Según Carl Sagan, esta región era una especie de mar rojo, largo y estrecho, y en el centro mismo de esta zona, de esta región, está el famoso puerto. Es decir, es una estructura rectangular con piedras que no parecen naturales, sino parecen colocadas allí artificialmente. Precisamente sobre la cuestión de los mares marcianos hay mucho que decir, porque Sagan, que conoce muy bien todo lo relativo a Marte, dice que tan solo hace 10.000 años en Marte había agua en abundancia, agua en la superficie, que discurría por ríos cuyos cauces se observan perfectamente ahora en las fotografías que nos han mandado las ondas espaciales. Había mares, sobre todo en el hemisferio norte, un gran mar, y había además una atmósfera bastante rica en oxígeno. Actualmente todo el oxígeno de la atmósfera marciana antigua está fijado en las rocas de la superficie por oxidación. Eso da el color rojo característico al planeta. Es un planeta oxidado, nunca mejor dicho, porque todo el oxígeno se ha fijado en la superficie. Pero han quedado las huellas de esta presencia del agua en lechos de grandes ríos, en el famoso Gran Cañón marciano, un cañón de 4.000 kilómetros de largo, que es una barbaridad, son muchos kilómetros, y de una profundidad 3 veces superior al Cañón de Colorado. O sea, es una huella geológica extraordinaria. Fascinante. Pero hay mucho más que tú narras en tu artículo acerca de estos enigmas del planeta rojo. Sí, claro. Esto es lo principal. Bueno, está luego las pruebas hechas por las ondas de aterrizaje suave, las ondas Viking, que según Oro, y cito otra vez a Oro, a mi compatriota o mi paisano Oro, son inciertas y contradictorias. Es decir, muchos han echado las campanas al vuelo y han dicho, no, en Marte no hay vida, porque hay una serie de personas que parece que les fastidia que pueda haber vida fuera de la Tierra, que les molesta. A mí, a todo lo contrario, a mí me entusiasma pensar que no estamos solos, que no somos los únicos habitantes del cosmos. ¿Qué cosa más bonita puede haber pensar que no eres el único, no? Esta es una reacción digna de analizarse, Antonio. Sí. Precisamente hoy, cuando venía hacia la radio, el taxista que me traía, que me ha dicho, hombre, que era oyente del programa, interesado en estos temas, pues me comentaba que le parecía increíble, ¿no?, que pudiera haber gente que él había hablado en algún momento con alguna persona a la que había visto en televisión atacando este tema, y que le parecía increíble que en algunas personas pudiera haber ese tipo de reacciones, de que realmente se ponían de mal humor cada vez que se hablaba de posible vida extraterrestre o de ovnis. ¿A qué crees que puede deberse este tipo de reacción? Yo creo que esto es una reacción visceral, o sea, no controlada por el consciente, que indica simplemente soberbia. Es decir, es una reacción de soberbia.
les molesta no ser los únicos y sobre todo no ser los primeros, y pensar que puede ser todo lo contrario, que no solamente no somos los únicos, sino que somos los últimos, es decir, que somos una civilización insignificante que está en uno de los brazos espirales de una galaxia que tiene 100.000 años luz de diámetro y que está poblada por millares de soles igual al nuestro, del tipo G, soles del tipo espectral G, y se supone que estos soles tendrán planetas alrededor y que en muchos de estos planetas la vida habrá aparecido quizás mucho antes que aquí. Y esto es lo que les fastidia a ellos, es decir, que les apean de su pedestal antropocéntrico, que el hombre ya no es el rey de la creación, como ingenuamente se venía diciendo hasta ahora, sino que es un simple homínido que ha aparecido en un planeta determinado, que está en un estado también determinado de su evolución, quizás no muy avanzado, y que está superado completamente por otras civilizaciones y otros seres también humanos que viven en otros planetas. Esto les molesta mucho a determinadas personas. Volviendo, Antonio Rivera, con el enigma de las esfinges y de las pirámides de Marte, señalas que es curioso examinar la palabra que los egipcios emplean, y empleaban hace miles de años para denominar pirámide, Al-Kahira, que significa conquistar, y tú dices que este vocablo ha dado al Cairo precisamente. Sí, el Cairo es Al-Kahira. Y bueno, y es curioso que la raíz de este término Al-Kahir significa Marte. Marte, realmente es curioso. Es curioso, ¿no? El Cairo, que es donde están las pirámides, sí. Marte y tantas y tantas. Pues es que ahí ahora vamos a hacer un poco de ciencia ficción, si te parece. Sí. Ahora, lo que vamos a decir ahora, que no se nos tome demasiado en cuenta, porque es una simple especulación. Vamos a suponer que en Marte hubo una avanzadísima civilización capaz de levantar pirámides enormes, 3 veces mayores que las egipcias, capaz de realizar esculturas gigantescas como las caras, pero volviendo otra vez a Sagan, Marte entraba en un periodo seco de su historia, porque la vida de Marte, la vida, podríamos decir, geológica, aunque no es un vocablo bien empleado, porque geológica se refiere a la Tierra, pero en fin, vamos a decirlo así, la vida geológica de Marte es una alternancia de periodos secos y periodos húmedos, con una duración de 50.000 años. Y cuando se inició este periodo seco actual, cuando el agua de la superficie fue desapareciendo, cuando se fueron secando los mares y los ríos, cuando fue volatilizándose el oxígeno en la atmósfera, entonces los científicos marcianos miraron al cielo y vieron allí, bueno, lo habían visto siempre, pero se fijaron especialmente en un maravilloso planeta azul, el planeta azul del Teodoro Rodríguez de la Fuente, del gran amigo Félix, que flotaba en el firmamento. Y pensaron en organizar una expedición a ese planeta, a ese mundo. Y entonces salió la primera expedición que arribó a la Tierra más o menos hará unos 10.000 años. Y a partir de esa fecha, observa que es muy curioso que se inician las grandes civilizaciones monumentales en nuestro planeta, empezando por los sumerios, siguiendo por los egipcios, y luego las culturas precolombinas americanas, maya e inca. Y una vez comentaba este hecho con Thor Heyerdahl, que como tú sabes no cree en absoluto en extraterrestres ni en ovnis, nada, es un hombre muy positivo. Precisamente ahora está con eso de las pirámides de Weimar, que es muy interesante. Y Thor Heyerdahl me dijo, y cito sus palabras, porque no lo dije yo, lo dijo él, lo importante es que lo dijo él. Sí, dice, efectivamente, todas las antiguas civilizaciones parecen importadas. Thor Heyerdahl. Y al decir importadas, claro, uno piensa, ¿importadas de dónde? ¿Importadas por quién? Entonces, quizá con esta palabra, Thor Heyerdahl, sin pensarlo, ha dado en el clavo. Lo interesante, Antonio, es que no solamente Thor Heyerdahl, sino que yo recuerdo que algunos egiptólogos, cuando se plantean el
misterioso surgimiento desde la nada de la civilización egipcia. Hay uno que recuerdo, lo leí hace años, que decía, es como si hubiera llegado de Marte. Lo decía casi como una broma. Pues puede que acertó. Es muy bueno. Porque bueno, es un enigma inexplicable por cómo de la nada surgió una civilización como la egipcia. Sí, esto es lo más inexplicable, porque realmente, como tú dices, surgió de la nada. Previamente había, en el Valle del Nilo, había unas cuantas tribus que estaban en un periodo neolítico de cultura, y nos explica que de repente aparezca, armada de todas piezas, como dicen los franceses, una civilización capaz de crear obras monumentales como las pirámides, que hoy día no las podríamos construir. Fíjate que lo que te digo, que es muy importante, con toda nuestra tecnología de la que estamos tan orgullosos, hoy no podríamos construir la pirámide de Keops, porque su revestimiento exterior son 25.000 bloques paralelepipédicos que pesan 9 toneladas cada uno y que tienen un ajuste tan perfecto entre sí que me parece que el error de ajuste que hay es de solo 0,003 milímetros. Esto hoy día no lo podríamos hacer. Si lo hemos hecho una vez con el espejo parabólico de Monte Palomar, pero ha sido una sola vez, pero los egipcios lo repitieron 25.000 veces y con bloques de arenisca traídos de Asuán, que también es otra hazaña. Ya me vas a decir tú cómo trajeron estos bloques de arenisca de Asuán. Sí, bueno, y la increíble tecnología, ingeniería de las pirámides, investigada por tanta gente. Antonio, si te parece, hacemos una pausa para poner un poco de música y seguir. Descubrí los libros de Zecharia Sitchin. ¿Así se llama este señor? Sí, es un judío ruso que reside ya hace bastantes años en Nueva York, domina el hebreo antiguo, el hebreo moderno, luego lee el cuneiforme, como tú y yo leemos el periódico, que es una verdadera hazaña, y es un erudito formidable sobre el Oriente Antiguo, y especialmente Sumeria y Mesopotamia. Y su primer libro es el 12º planeta, que a mí me impactó mucho. En fin, un libro que me impresionó enormemente, en el que describe la entrada en nuestro sistema solar hace aproximadamente 4 millones de años del planeta Nibiru, que iba en una órbita tangencial a la eclíptica. O sea, tú sabes que la eclíptica es el plano imaginario sobre el que giran todos los planetas del sistema solar. Entonces este planeta venía perpendicular a la eclíptica, y lo cual le lleva a pasar cerca de la Tierra cada 3.600 años. Y hubo una colisión tremenda con nuestro planeta, de la que salió la Luna, que se formó la Luna. La herida es el Océano Pacífico, que era esa enorme cavidad. Eso provocó también la deriva de los continentes, la deriva esta que había propuesto Wegener, Albert Wegener, en los años 20, y en fin, provocó también la llegada a nuestro planeta, a la Tierra, a lo que quedaba de la Tierra, de los primeros astronautas del planeta Nibiru, o Marduk también se le conoce, los Anunnaki. Y según Sitchin, estos visitantes del espacio, que eran hombres, utilizaron un bípedo inteligente que había en la Tierra, un homínido, para hacer una mutación, y de él salió el hombre actual, hará unos 200.000 años, en África Austral. ¿Me permites, Antonio, que te haga una pregunta previa a esto? Cuando hablas de ese planeta Nibiru o Marduk, sí, que se aproxima cada 3.000 y pico años a nuestro planeta, es un planeta, por supuesto, o sea, que describiría ese tipo de órbita en torno al nuestro, pero que los científicos no han descubierto hasta el momento. Sí, pero hay una cosa muy significativa. La NASA lo está buscando. ¿Y eso cómo es que lo está buscando? ¿Qué pistas tienen para buscarlo? Bueno, parece ser que, extrañamente, las ondas Voyager y Pioneer, enviados al límite del sistema solar, han acusado algo raro. Y es a través de estas perturbaciones en las ondas Voyager y Pioneer que se ha presumido que puede haber un cuerpo extraño que pasa periódicamente a través de los planetas exteriores, se acerca a nosotros y vuelve a desaparecer. E incluso han publicado un dibujo
esto lo ha hecho unos científicos de Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, Anderson entre ellos, un dibujo con la supuesta órbita de este planeta que corresponde de una manera escalofriante con la órbita de Nibiru que da Sitchin en su obra. Es extraordinario como las dos órbitas se corresponden. Es una órbita también perpendicular a la eclíptica, y que más o menos pues muy elíptica, o sea que tiene una gran excentricidad, y está